Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas, José, ¿cómo estamos? Muy bien. Bueno, cuéntame. Hoy quiero proponerte una prueba un poco diferente, si te parece. Perfecto. ¿Vale? Vamos a empezar un poco con el tema del acertijo, adivinanza. ¿Qué ves aquí? Bueno, yo ahora estoy viendo un Opel Astra con carrocería familiar. Eso es. Intuyo que es eléctrico porque tiene la pegatina cero, pero aparentemente el coche, como ves, no parece un coche eléctrico. Exacto. ¿Es la prueba del coche lo que vamos a hacer? No, no es la prueba del coche. Efectivamente, como bien dices, es un coche 100% eléctrico, 156 caballos, más de 400 kilómetros de autonomía, pero hoy vamos a hablar de otro tipo de cosa que es casi tan importante como el coche. Y aquí es la segunda parte de la adivinanza que te quiero proponer. ¿Qué crees que puede ser de lo que vamos a hablar? ¿Del tiempo? No. Te doy una pista. Va por tema de seguridad. Pues estoy viendo aquí esta rueda girada del neumático. Efectivamente, hoy vamos a hablar de los neumáticos, que por si mucha gente no lo sabe, es una parte fundamental en la seguridad del vehículo, ya que es lo único que nos une al asfalto. En este caso, vamos a hablar de unos neumáticos que están específicamente formulados, aunque vamos a desarrollarlo luego un poquito más, para este tipo de coches. O sea, un coche que es más pesado, un coche que tiene unos recursos diferentes, ¿no? Porque al final tienen más potencia, tienen sobre todo un poquito más de par, una respuesta más instantánea, más pesados. Y luego hay que tener en cuenta una cosa, José, son eléctricos, no hay ruido del motor de combustión porque no hay motor de combustión, son muy silenciosos y el neumático tiene que ser también silencioso, ¿no? Efectivamente, has dado en el clavo. Pero precisamente para asegurar eso, nada mejor que recurrir a un fabricante de primer nivel, en este caso Michelin, que da la casualidad que además todos los modelos de su gama están especialmente indicados para un tipo de coche eléctrico, híbrido, con pila de combustible o con motor de combustión. O sea, me estás diciendo que cualquier modelo de Michelin, ya sea un neumático todo tiempo, un neumático de invierno, un neumático deportivo, lo podemos montar en un coche eléctrico. Efectivamente. En el caso de Michelin, puedes montar perfectamente un todo tiempo, que sería un Cross Climate, puedes montar un neumático de invierno, como sería un Alpine, o puedes montar un neumático para todo tipo de necesidades, como pudiera ser un Primacy 4 o un E-Primacy, como en este caso, que es el neumático que monta este coche. O sea, que eso es interesante porque muchas veces pensamos al final, hemos dicho un poco los requerimientos que necesita un coche eléctrico porque son más pesados, porque tienen más par, porque tienen más potencia, y pensamos que al final tiene que llevar un neumático específico, y en este caso, por lo que me estás comentando, Michelin tiene una amplia gama de neumáticos y todos esos neumáticos se pueden montar en un coche eléctrico porque están desarrollados para poderlos utilizar en este tipo de coches sin que haya ningún tipo de problema o que incluso el coche vaya mal. O sea, al final tú puedes tener un requerimiento en concreto, un neumático de invierno, si vives en el norte, por ejemplo, un neumático Michelin Alpine, tienes un coche eléctrico, le puedes montar ese neumático sin ningún tipo de problema porque está desarrollado, pesado también, en un coche eléctrico, ¿no, José? Efectivamente. Perfecto. Oye, Eso pues es interesante, ¿eh? Pero ¿qué te parece si nos dejamos de tanta palabrería y...? Aquí hemos venido a probar y a conducir, ¿no? Eso es. Además estamos en la sierra. Efectivamente. Venga, pues vamos a darnos una vuelta con el coche y me cuentas a ver qué te parece, ese binomio de neumático con coche eléctrico. Perfecto. Bueno, Pablo, yo ya he estado conduciendo este coche unos cuantos días, con lo cual ya tengo mis propias conclusiones, pero quiero saber realmente qué te está pareciendo estos primeros instantes con un coche 100% eléctrico, como comentábamos antes, con un nivel de potencia más que aceptable, 156 caballos, y con estos neumáticos E-Primacy de Michelin, que quiero que me cuentes un poco cuáles son tus primeras sensaciones. Bueno, lo primero que estoy notando, José, es que a pesar del par que tiene, de que tiene más fuerza y demás, noto que el coche enseguida tracciona, que el neumático tiene buen agarre, que el neumático se adapta bien al terreno y no notas que en ningún momento el coche pierda trayectoria, sobre todo por un exceso de gas. También estamos circulando ahora por una carretera de curvas, vas notando y sientes feeling con la dirección, que eso creo que es importante en un neumático, el que el conductor note por dónde va pisando el neumático, y al final estos Michelin lo que te ayuda es que al conductor en todo momento notas por dónde va pisando y por dónde está yendo el coche. Además, importante, lo hemos dicho antes al principio del vídeo, al final un coche eléctrico es un coche totalmente silencioso, no hay ruido mecánico,
y que el neumático no produzca un ruido de rodadura excesivo es importante, porque al final, si no, el habitáculo se hace como muy insoportable, y en este caso el habitáculo es muy silencioso. Entonces creo que el comportamiento de este neumático Michelin y cómo está adaptado a un coche eléctrico, para mí me parece ideal. Podríamos decir que casa perfectamente el ADN de un coche de 100% eléctrico, con esa ausencia de ruido y rumorosidad que tú dices, con el comportamiento dinámico del neumático. Totalmente, o sea, al final es importante que el neumático traccione bien, importante que el neumático tenga dirección, que el exceso de peso que al final tiene un coche eléctrico, porque no nos olvidemos que un coche eléctrico al final suele pesar en torno a 300, 400 kilos más que, en este caso, que un Astra con motor de combustión. Pues que el neumático sea capaz de trabajar y que mantenga el coche por el sitio, y que además, oye, pues no produzca ruido de rodadura, y que podamos ir manteniendo esta conversación sin ningún tipo de problema, José. O sea, yo creo que es importante que el neumático haga bien esas cosas, sin contar además también, por ejemplo, el agarre mojado. Ahora mismo estamos circulando por un asfalto bueno, hace un día soleado, pero es importante también que el neumático tenga un buen agarre en mojado, sobre todo con un coche eléctrico que, como digo, pues tiene unas condiciones un poquito diferentes. Entonces, bueno, estos neumáticos Michelin en mojado también transmiten buenas sensaciones al conducir. Ese compromiso entre seguridad, buen comportamiento y buena vida útil del neumático, que al final es lo que va buscando todo tipo de clientes, ¿no? Que al final sea un neumático pues que le dure muchos kilómetros, y que esos kilómetros siempre mantengan un alto nivel de seguridad, de eficiencia, de tecnología y de, en fin y al cabo, pues un buen comportamiento, ¿no? Eso es, ten en cuenta que al final el peso se traduce en un comportamiento diferente, pero también la durabilidad del neumático. O sea, al final el neumático no trabaja igual con 1.500 kilos de peso que pesa este coche con un motor de combustión, con los 1.700, 1.800 kilos que pesa la variante eléctrica. El neumático tiene que aguantar más peso. Lo bueno que tiene que se hace con materiales que aguantan ese peso, materiales específicos para este tipo de coches, pero sin olvidarnos, como hemos dicho antes, que un Michelin Cross Climate o un neumático Michelin Alpine, que es un neumático preparado para el invierno, ya se fabrican con esas condiciones para que lo puedas montar desde en un coche de combustión hasta en un coche eléctrico, con esas características, con materiales específicos, con una carcasa reforzada para que aguante mucho mejor el peso. Y es importante todo eso, José. Eso es. Tecnología más touch, en el caso de Michelin, que es la que asegura esa mayor vida útil del neumático, por así decirlo, y una tecnología que también se llama Energy Passive, que evita la pérdida de energía en este tipo de neumáticos, tan fundamental en un coche eléctrico, porque al final eso se traduce pues en una mayor autonomía, que en este caso pues es fundamental. Claro, o sea, notamos, yo por ejemplo ahora voy conduciendo, ahora mismo vamos bajando una especie de, no es un puerto, es una carretera más o menos llana, pero tenemos zonas de bajadas, y lo que noto es que, por ejemplo, yo ahora mismo no voy acelerando y noto que la resistencia que tiene el coche a la rodadura, lo primero porque está muy elaborado aerodinámicamente este coche, y luego aparte el neumático es importante que no tenga prácticamente resistencia a la rodadura, que es lo que se consigue cuando fabricas un neumático adaptado a este tipo de coches, o incluso Michelin, que no, como hemos dicho antes, no hace falta que sea un neumático específico de coches eléctricos, porque ya Michelin hace neumáticos que tienen un rozamiento a la rodadura, o sea, que tienen muy poquita resistencia a esa rodadura, y al final lo que notas es que tú sueltas el acelerador como ahora y el coche sigue manteniendo la inercia. Eso en un coche eléctrico se traduce en que vamos a recorrer más kilómetros con una carga de batería gracias al neumático. Eso es. Al final yo creo que se nota todo el trabajo que hay detrás de un fabricante de primer nivel, como el caso de Michelin, ya que, pues si no lo sabe la gente, pues al final es una tecnología en la que llevan trabajando desde 1992, con lo cual al final todo ese saber hacer se transmite y se traduce en los productos que el cliente puede comprar hoy en día. Correcto, además lo que decíamos un poco del tema de la autonomía, al final en un coche de combustión lo que vamos a reducir posiblemente sea el consumo, paramos a repostar, tardamos menos. Un coche eléctrico, el aumentar esa autonomía gracias al neumático, al llevar un neumático que tenga esa poca resistencia a la rodadura, pues a lo mejor se traduce, en el caso de los Michelin, ellos dicen que es hasta un 7%. Correcto. Un 7% en un coche como este, que tiene más o menos una autonomía de unos 400 kilómetros, si no me fallan los cálculos, son 30 kilómetros más. Efectivamente. Al final, esa cifra te puede salvar de un susto en un momento dado, ¿no? De decir, oye, voy un poco justo de autonomía, no sé si voy a llegar hasta el siguiente punto eléctrico. Al final, contar con unos neumáticos de confianza, como pueden ser estos Premacy de Michelin,
pues se traduce en que esa eficiencia nos puede, por una parte, alargar más la autonomía del coche y en otra circunstancia, pues llegar hasta ese punto de carga en un momento dado y salvarnos pues de un posible dolor de cabeza, por así decirlo. Pero es importante, José, cuando probamos coches con neumáticos que a lo mejor no están adaptados a un coche eléctrico, que son neumáticos un poquito más básicos, por así decirlo, cómo cambia el comportamiento del coche, cómo cambia un poco, ya no solo el comportamiento, cómo se comporta el coche, sino un poco la percepción que tiene el conductor, ¿vale? El cómo, pues eso, el notar que sueltas el acelerador y el coche sigue avanzando, el que te metes en un tramo de curvas y notas que el coche va por el sitio, que va bien agarrado, que va bien sujeto, que tienes ese tacto, ese feeling, y que luego, oye, que se te pone a llover porque en España llueve, y que tengas ese agarre, porque al final el peso en un coche eléctrico muchas veces se nota, y lo que hace el neumático, en este caso estos neumáticos Michelin, es como disimular todo ese extra que lleva el coche de peso y transmitirlo para que parezca en todo momento que estás conduciendo un coche normal y que tenga seguridad. Por lo tanto, qué importante es elegir un buen neumático, qué importante es llevar unos neumáticos de calidad y que se nota que están trabajados para este tipo de coches, y qué bien van los neumáticos Michelin, José. Claro, es que al final uno puede preguntarse, bueno, al margen de todos los años que llevan trabajando en esta tecnología, es que actualmente están en el mejor laboratorio de prueba de este tipo de tecnología, que no es ni más ni menos que la competición, porque Michelin está desarrollando todos estos compuestos basándose en la Fórmula E, en los monoplazas de Fórmula E eléctrico, 100% eléctrico, y en el Campeonato del Mundo de Moto E, que son las motos eléctricas, el equivalente a MotoGP. Claro, o sea, al final son laboratorios reales donde se exige al neumático y toda esa tecnología finalmente se aplica a la calle, que es donde vamos a llegar nosotros, vamos a comprar ese neumático y vamos a notar, lo primero, que funciona muy bien, y lo segundo, que tiene durabilidad, porque en competición también es importante que el neumático tenga durabilidad, y en el caso de estos Michelin lo que consigues también es que te aguante más y te dure más. Eso es. Que es un ahorro de dinerito al final. Fíjate, yo solo te voy a dar un dato. Por ejemplo, en el Campeonato del Mundo de Moto E ya están desarrollando y ya se utilizan neumáticos que utilizan hasta un 50% de materiales reciclados, con lo cual al final en la construcción del propio neumático se ahorra y medioambientalmente eso también es un beneficio. Eso es importante. Además, hoy en día al final el neumático, que muchas veces parece como que utilizamos materiales reciclados, materiales que tienen una segunda vida, y podemos tener una percepción falsa de que es un neumático o un producto de mala calidad solo por estar reciclado, ni mucho menos. O sea, son neumáticos que, a pesar de utilizar materiales reciclados y que se hacen cada vez con menos impacto a lo que es el entorno, funcionan bien. Y eso es importante, José. Eso es. Joder, José, ¿cómo va esto, La verdad es que va muy bien, Agarra, independientemente de que sea un coche eléctrico, que volvemos a repetir, que tiene potencia. Fíjate, mira, aquí entramos en la curva, frenamos, el coche se mantiene, lo tiras un poquito, lo mantiene, tienes tacto en todo momento. Correcto. Fíjate aquí, apoyado. Y todo, ¡qué gusto! Y todo combinado con un bajísimo nivel de sonoridad. Es que no suena nada, fíjate, aquí entramos un poco apoyados, es que hay un poquito, pero fíjate, para que se vea cómo va trabajando el neumático. Eso es. Un gustazo. Pues al final, ese trabajo por parte de Michelin es porque lleva un dibujo específico en la banda de rodadura y una tecnología que se denomina Michelin Acoustic, que reduce prácticamente a la nada todo ese ruido de rodadura que se puede apreciar en un vehículo térmico, que se puede apreciar muchísimo más claramente, y que en el caso de un 100% eléctrico, dado su ADN, pues al final esa confort de marcha que podemos apreciar pues se refuerza muchísimo más, ¿no? Fíjate, al final los fabricantes se dejan mucho dinero en intentar que al final un coche eléctrico sea silencioso, porque cualquier cosa, un retrovisor, el cristal, todo el ruido de rodadura es importante. Si luego llegas y le pones unos neumáticos que generan ruido, al final todo ese desarrollo que ha tenido el coche lo has tirado por la borda. Lo has tirado por la borda por no montar un neumático que sea silencioso y que trabaje bien. Es una pena que al final los fabricantes cada vez optan por neumáticos buenos y neumáticos de primera marca como Michelin, pero luego es una pena que el cliente particular no valore esas cosas por una diferencia de precio muchas veces mínima. O sea, al final ya no es la comodidad, ya no es cómo va, es la seguridad. Y con un neumático de primer orden como unos Michelin,
al final en caso, por ejemplo, de una frenada de emergencia con el suelo mojado, un poco el suelo sucio o un suelo normal, el poder reducir metros en caso de impacto, o sea, 1 metro, 2 metros, es que nos puede salvar de darnos un golpe, de atropellar a alguien o de despeñarnos por un barranco. Importante, neumático de primeras marcas para montar nuestro coche. Importantísimo, como tú bien dices. Y además, fíjate, te voy a dar otro dato. 7 de cada 10 fabricantes premium ya eligen a un primer equipo, o sea, en este caso Michelin, como neumático de primer equipo. Lo que hablábamos, importante, y cada vez lo valoran más los fabricantes, pues el cliente final tiene que valorar eso también y tiene que ser capaz de percibir que es importante montar un neumático. Y seguro. Importante por seguridad, por tecnología, por duración, por confort de marcha. Al final, esos son un poco los pilares en los que pues, se basa un buen neumático, como en este caso el Michelin E-Premacy, que al final en el día a día, en la práctica, pues podemos ver que se cumplen perfectamente. Correcto. Bueno, José, en la actualidad los coches eléctricos es un poco como la tecnología de vanguardia, ¿no? A nivel de automoción, y Michelin está ahí, pero Michelin no solo está ahora mismo con los coches eléctricos, sino que lleva muchos años, ¿no?, desarrollando neumáticos para todo tipo de coches. Eso es, te voy a dar un último dato final que probablemente no sepas y que mucha gente no sepa, pero Michelin ya estaba presente en el primer coche que pasó la barrera de los 100 km por hora. Que ahora puede parecer una chorrada, pero en el año 1899, que un coche eléctrico además ya pasara a los 100 km por hora, era todo un hito. Bueno, pues ese coche montaba neumáticos Michelin. Además hay que tener en cuenta que las carreteras no eran como las de ahora. Pues claro, sí. Es que dices, es que hace 100 y pico años, 100 km por hora, ojo con las carreteras, que sería la típica pista de grava bacheada, no sé qué, pues ahí estaba Michelin con su neumático aguantando 100 km por hora en una carretera reventada. Y con total seguridad. Importante. Bueno, Pablo, pues hasta aquí la jornada de pruebas de hoy, que ha sido un poquito diferente, puesto que no solo nos hemos enfocado en hablar del coche, sino que hemos intentado hablar de ese binomio de coche eléctrico y neumático, en este caso de Michelin, de primer equipo, de un E-Premacy, un modelo moderno, y espero que hayas podido sacar tus propias conclusiones. Mis conclusiones es que el neumático sigue siendo importante, sigue siendo prácticamente la pieza clave para que un coche funcione bien, para que un coche responda y sobre todo para que el conductor y los acompañantes tengan seguridad. Al final no deja de ser una pieza redonda y negra que va arrastrada por el suelo, pero qué importancia tenemos que dar al neumático y qué importante es llevar un neumático de primeras marcas para que el coche funcione y al final transmita esa seguridad a los ocupantes. Así que nada, José. Seguridad, tecnología, larga vida útil, al final es un cúmulo de cosas que no solemos darle la importancia que tienen, pero que realmente la tienen en el día a día cuando utilizamos un vehículo, ya sea 100% eléctrico o cualquier otro vehículo de los que podamos conducir a diario. Nos vamos, Pablo, y seguimos probando este coche eléctrico de los neumáticos. Venga, pues vamos a seguir. Vámonos.